¿Qué tal amigos? Y bienvenidos de nuevo a Delphi Noticia. Hoy vamos a explorar una de las preguntas más fascinantes que está moldeando nuestra economía global. ¿Quién va a ser la próxima China? Ahora, aquí está la cosa, a menos cuando hablamos del ascenso de China. Estamos hablando de algo absolutamente sin precedentes en la historia humana. En solo 4 décadas de 1988 a 2020, China sacó a 800 millones de personas de la pobreza y se convirtió en la superpotencia manufacturera del mundo. Pero aquí está lo que la mayoría de la gente no se da cuenta. Esto no fue solo por mano de obra, fue por el momento oportuno, la escala y algunas circunstancias históricas bastante únicas que son casi imposibles de replicar. Pero mientras los salarios de China aumentan, han crecido 400% desde el 2000 menos, y las tensiones geopolíticas remodelan el comercio global. 3 países se están posicionando como posibles sucesores: en India, Vietnam y México. Cada uno tiene una historia fascinante que explica por qué podrían, o no, convertirse en el próximo gigante manufacturero. Así que, tomen su café, pónganse cómodos y exploremos cómo la historia está moldeando el futuro de la manufactura global. En parte 1, en India, el gigante dormido despierta la carga histórica, la ira del License Rush, 1947 to 1991. Empecemos con India. Y honestamente, esta historia es increíble. Imaginen esto. Es 1947. India acaba de ganar su independencia y el nuevo gobierno decide construir el socialismo. No socialismo au estilo soviético, sino algo llamado el License Rush. Esencialmente, necesitabas permiso del gobierno para hacer casi cualquier cosa en los negocios. ¿Quieres expandir tu fábrica? Consigue una licencia. ¿Quieres importar materias primas? ¿Otra licencia? ¿Quieres manufacturar más de tu cuota? Lo siento. Eso no está permitido. Coca-Cola fue literalmente expulsada de India en 1977 porque no quería compartir su fórmula secreta con el gobierno. McDonald's no pudo entrar a India hasta 1996. ¿El resultado? De 1950 a 1980. La economía de India creció a lo que los economistas burlonamente llamaban la tasa de crecimiento hindú, solo 3.5% anualmente. Mientras tanto, su excolonia se estancaba mientras países como Corea del Sur y Taiwán experimentaban milagros económicos. Pero aquí está la parte fascinante. Este periodo de estancamiento económico en realidad construyó algunas bases increíbles. India invirtió fuertemente en educación, creando institutos de ingeniería de clase mundial como los IIT. Construyeron una clase educada masiva que hablaba inglés, y porque no podían importar tecnología, tuvieron que innovar localmente. La Gran Liberación a 1991. En adelante luego llegó 1991, el Día Económico de India. El país estaba literalmente en bancarrota, con reservas extranjeras de solo 2 semanas de importaciones. El ministro de Finanzas Manmohan Singh se levantó en el parlamento y citó a Víctor Hugo: ningún poder en la tierra puede detener una idea cuyo momento ha llegado. Lo que siguió fue la transformación económica más dramática de finales del siglo XX. India desmanteló el License Rush, se abrió a la inversión extranjera e hizo algo sin precedentes: se saltaron la manufactura y fueron directo a los servicios. Mientras China se convertía en la fábrica del mundo, India se convirtió en la oficina trasera del mundo. Para el 2000, Bangalore tenía más ingenieros de software que Silicon Valley. Empresas indias como Infosys y TCS estaban administrando sistemas de TI para empresas Fortune 500. Fue brillante, pero también creó un problema. India se volvió excelente en servicios pero terrible haciendo cosas. Realidad manufacturera actual. Los números no mienten, avanzando rápido al 2024 a 2025. Y aquí es donde se pone interesante. El sector manufacturero de India aún solo contribuye 13-14% al PIB. Comparen eso con el pico de China de más del 30%, o incluso el 25% actual de Vietnam. Pero el impulso finalmente se está construyendo en India. Ha logrado una reducción del 85% en las importaciones de teléfonos móviles desde 2022, con el empleo manufacturero creciendo 200% en el mismo periodo. Hoy, el 99% de los teléfonos móviles vendidos en India se fabrican domésticamente. Eso es una reversión completa de hace solo 5 años. La iniciativa Make in India, lanzada en 2014, finalmente está mostrando resultados. Se espera que la industria manufacturera crezca a una TCA del 4.8% durante 2020 y 5 a 2030, con el mercado proyectado a alcanzar $275.4 mil millones para 2029, a 2 ventajas históricas. ¿Por qué India podría ganar así? Está porque la historia de India podría ser en realidad su arma secreta. La democracia como ventaja competitiva, a diferencia del modelo autoritario de China,
La democracia desordenada de India crea algo único. Estabilidad institucional. Cuando el CEO de Apple, Tim Cook, visita India, no solo se está reuniendo con un líder que podría cambiar las políticas de la noche a la mañana, está trabajando dentro de un sistema de controles y equilibrios que, aunque lento, proporciona previsibilidad a largo plazo. El legado inglés. Esto es controvertido. Pero el legado colonial británico dejó a India con algo invaluable: el inglés como idioma de negocios. En Shenzhen necesitas traductores. En Bangalore puedes tener discusiones técnicas complejas en inglés, con ingenieros locales. El dividendo demográfico. Esta es la grande. India tiene 650 millones de personas. Menores de 25 años, eso es más que toda la población de Europa, mientras China enfrenta una crisis de envejecimiento. India tiene trabajadores jóvenes entrando al mercado laboral durante las próximas 2 décadas. El bagaje histórico en lo que está frenando a India, pero la historia de India también creó desafíos masivos en legado de infraestructura. Décadas de subinversión significan que la infraestructura de India aún se está poniendo al día. Toma 14 días procesar mercancías a través del puerto de Mumbai versus 3 días en Shanghái. Los apagones aún son comunes. El dicho dice, India crece de noche mientras el gobierno duerme. El ADN burocrático. El License Rush terminó oficialmente en 1991, pero su mentalidad persiste. Iniciar un negocio en India aún involucra 12 procedimientos y toma 16 días, comparado con 4 procedimientos y 9 días en China. Pesadilla de adquisición de tierras en China. Si el gobierno quiere tierra para una fábrica, la toman en India. Cada adquisición de tierra se convierte en una batalla legal de varios años involucrando agricultores, activistas y políticos. Parte 2. Vietnam. El revolucionario pragmático de la guerra al taller. En el increíble viaje vietnamita. La historia de Vietnam es probablemente la más notable de las 3. Imaginen esto: es 1975. El país ha estado en guerra durante 30 años seguidos, primero contra los franceses, luego los americanos, luego brevemente con China. Las ciudades están destruidas, la infraestructura está en ruinas, millones están muertos o desplazados. Pero aquí está lo increíble para 2024. Vietnam es una de las economías de más rápido crecimiento del mundo. Como un país comunista devastado por la guerra se convirtió en una potencia manufacturera. La revolución Doi Moi, aprendiendo del manual de China, el punto de inflexión fue 1986 con las reformas. Doi Moi literalmente significa renovación. Pero aquí está la parte fascinante. Los líderes de Vietnam fueron estudiantes obsesivos de las reformas económicas de China. Enviaron delegaciones a estudiar Shenzhen, analizaron los errores de China y adaptaron el modelo para Vietnam. Partido Comunista Vietnamita tomó una decisión crucial. Mantendrían el control político, pero liberarían la libertad económica. ¿Suena familiar? Es exactamente lo que hizo Deng Xiaoping en China. Pero Vietnam lo hizo más inteligentemente. Evitaron los errores de China como la crisis de la Plaza Tiananmen y la destrucción ambiental masiva para 1990. Vietnam había pasado de una economía centralmente planificada a permitir negocios privados. Para 1995 normalizaron relaciones con los EU. Para 2007 se unieron a la Organización Mundial de Comercio. Fue una clase magistral en reforma gradual y pragmática en potencia manufacturera. Actual en los números son impresionantes. Vietnam logró un crecimiento del PIB del 7.09% en 2024 y está apuntando al 8% o más en 2025. Estas son tasas de crecimiento al nivel de China en los 1990 segundos. Pero no es solo crecimiento. Es la composición. En el volumen de exportaciones alcanzó $21.6 mil millones en los primeros 4 meses de 2024, un aumento del 34.9% año a año, con el 66.9% de la inversión extranjera directa fluyendo hacia el procesamiento y manufactura. Vietnam es ahora el segundo mayor exportador de textiles y prendas globalmente, solo detrás de China. Samsung produce más teléfonos en Vietnam que en Corea del Sur. Nike hace más zapatos en Vietnam que en cualquier otro lugar del mundo. En las ventajas históricas. ¿Por qué Vietnam está ganando? Ahora, punto geográfico dulce. Vietnam está perfectamente ubicado entre China y el resto del sudeste asiático. Cuando las empresas quieren diversificarse lejos de China pero mantenerse en la región, Vietnam es la opción obvia. Ciudad Ho Chi Minh está a solo 2 horas de vuelo de Shanghái. La curva de aprendizaje. Esto es crucial. Los líderes de
Vietnam vivieron la guerra y la pobreza, así que entienden el valor del crecimiento económico. No hay ideología interfiriendo con los negocios. Cuando Intel quiso construir una fábrica de $1.000 millones, el primer ministro de Vietnam personalmente aceleró las aprobaciones en ética de trabajo cultural. Aquí hay algo fascinante. Vietnam tiene una ética de trabajo confuciana similar a China y Corea del Sur, pero sin la rigidez jerárquica. Los trabajadores vietnamitas son conocidos por ser increíblemente adaptables y aprendices rápidos. La restricción de escala, el límite fundamental de Vietnam, pero aquí está el desafío de Vietnam, y es grande en escala. Vietnam tiene 97 millones de personas. Eso suena como mucho hasta que recuerdan que China tiene 1.4 mil millones en Vietnam. Nunca puede ser China porque físicamente no puede soportar la misma escala de manufactura. Toda la fuerza laboral vietnamita es más pequeña que solo los trabajadores migrantes en la provincia de Guangdong. Vietnam puede ser increíblemente eficiente, pero no puede ser masivo en la carrera de infraestructura poniéndose al día. Vietnam está construyendo infraestructura frenéticamente, nuevas carreteras, puertos expandidos, mejores aeropuertos, pero aún se están poniendo al día. El puerto de Ciudad Ho Chi Minh puede manejar 7 millones de contenedores por año. El puerto de Shanghái maneja 47 millones en parte 3 a México, el vecino complicado. El milagro maquilador el primer experimento de outsourcing de América la historia. Manufacturera de México comienza en 1965 con algo llamado el programa maquiladora. Imaginen esto. A los Estados Unidos acaban de terminar el programa Bracero que trajo trabajadores agrícolas mexicanos a América. El desempleo estaba aumentando a lo largo de la frontera, y ambos países estaban preocupados por la inestabilidad. Así que crearon algo genial. Fábricas en el lado mexicano de la frontera donde los componentes podían importarse libres de aranceles, ensamblarse con mano de obra mexicana barata y exportarse de vuelta a los Estados Unidos. Fue el primer gran experimento de outsourcing de América. Décadas antes de que alguien oyera de China para los 1980 segundos, ciudades como Tijuana y Ciudad Juárez estaban floreciendo con plantas electrónicas y automotrices. México se estaba convirtiendo en el piso de fábrica de American TLCAN, el cambio de juego 1994. Luego llegó el TLCAN en 1994, el Tratado de Libre Comercio de América del Norte. Esto no fue solo un acuerdo comercial, fue un proyecto de integración económica. La economía de México fue literalmente recableada para servir los mercados norteamericanos. Los resultados fueron dramáticos. México se convirtió en el mayor exportador mundial de televisiones, un hub automotriz importante, y el tercer socio comercial más grande de América. Para el 2000, México parecía imparable en el shock de China cuando todo cambió. Pero luego llegó lo que los economistas llaman el shock de China. Trade to en 2010. México perdió más de 900,000 empleos manufactureros a China. ¿Por qué? Matemáticas simples, los trabajadores chinos ganaban $0.6 por hora versus $2.5 en México. En industrias enteras desaparecieron de la noche a la mañana. La industria de muebles en México virtualmente desapareció. La manufactura de electrónicos se mudó a Shenzhen. México pasó de estrella en ascenso a noticia de ayer, pero aquí está el giro. La historia está dando la vuelta completa en momento actual de nearshoring, la segunda oportunidad de México. Los datos de 2024 a 2025 cuentan una historia compleja. El pronóstico de crecimiento del PIB de México ha sido revisado a la baja a menos del 1% para 2025 debido a la incertidumbre en política comercial. Eso suena mal, pero enmascara una tendencia más profunda: nearshoring. Las empresas están moviendo producción más cerca de los mercados domésticos por seguridad de cadena de suministro. Tesla está construyendo una fábrica masiva en México. Apple está moviendo la producción de iPad de China a México. La guerra comercial en China ha puesto de moda el friendshoring otra vez. Las ventajas históricas a la geografía es destino la prima de proximidad. México comparte una frontera de 2.000 millas con el mercado consumidor más grande del mundo. Un producto hecho en Tijuana puede estar en Los Ángeles en 4 horas. De Shanghái a Los Ángeles toma 3 semanas por barco. Integración cultural. Los negocios mexicanos y americanos tienen 30 años de experiencia del TLCAN trabajando juntos. Entienden los sistemas, marcos legales y culturas de negocios del otro. No hay traducción cultural necesaria como con proveedores asiáticos en ventaja. Dizona Harraria, cuando son horas de negocio en Nueva York, son horas de negocio en Ciudad de México. Traten de coordinar con proveedores en China. Cuando hay 12 horas de diferencia a infraestructura establecida diferencia de Vietnam o India. México ya tiene infraestructura industrial madura, especialmente en automotriz y aeroespacial. No estén
construyendo desde cero el bagaje histórico. Lo que aún está roto, pero la historia de México también creó problemas serios. Debilidad institucional. En México ha luchado con corrupción y Estado de Derecho débil durante décadas. El Banco Mundial clasifica a México 124 de 190 países. Por facilidad para hacer negocios detrás de India y Vietnam en problemas de seguridad, los cárteles de drogas controlan territorio y disrumpen operaciones de negocios. En 2023, el crimen organizado le costó a los negocios mexicanos un estimado de $5.2 mil millones en gastos de seguridad y productividad perdida, brecha educativa. El sistema educativo de México ha estado rezagado detrás de competidores asiáticos. Solo el 17% de adultos mexicanos tienen educación terciaria, versus 50% en Corea del Sur. En la trampa del ingreso medio, México ha estado atascado en niveles de ingreso medio durante décadas. El ingreso per cápita es cerca de $12 mil versus $30 mil en los Estados Unidos. No suficiente para impulsar consumo doméstico, pero demasiado alto para competir en costos laborales. Puros en parte 4. El veredicto. La lección de la historia sobre transiciones económicas. ¿Por qué no habrá otra China en el contexto histórico aquí? Está la verdad incómoda que la mayoría de analistas pierden. El ascenso de China fue una anomalía histórica que no puede y no será repetida. Déjenme explicar por qué. El factor escala. En China tenía 1.4 mil millones de personas entrando a la economía global simultáneamente. Eso es más grande que la población actual de India. India tomó 75 años en alcanzar niveles actuales. Ningún país tiene esa ventaja de escala. Ya en el factor tiempo, China se abrió justo cuando la globalización se aceleró. Los costos de envío se desplomaron, y el Internet permitió coordinación global de cadena de suministro. Alcanzaron la ola perfecta. Esa ola ha pasado en el factor político. El sistema autoritario de China permitió inversión masiva y rápida en infraestructura y movilización de fuerza laboral. Países democráticos como India no pueden arrasar pueblos para construir fábricas de la noche a la mañana, ni deberían. El factor ambiental. China sacrificó calidad ambiental por crecimiento. Su contaminación del aire mató millones. La conciencia ambiental de hoy hace ese intercambio imposible. En el patrón histórico real, manufactura distribuida. Mirando la historia económica, las transiciones exitosas ocurren en redes, no reemplazos individuales. Cuando Gran Bretaña perdió dominancia manufacturera, no fue solo Alemania, se extendió por Alemania, los Estados Unidos y Japón. Cuando los Yuan perdieron manufactura de bajo nivel, fue a Japón, luego Corea, luego Taiwán, luego China. La era post-China será distribuida por múltiples países, cada uno con ventajas especializadas. India, la jugada demográfica a largo plazo, 2030 a 2050. La ventana de India es 2030 a 2050, cuando su dividendo demográfico alcance el pico. Aquí está el precedente histórico. En los años milagrosos de Japón, 1960 a 1990 coincidieron con su dividendo demográfico. También los de Corea del Sur 1980 a 2010 y China 1990 a 2020. Las ventajas de India se están desarrollando exactamente como milagros económicos históricos. Población joven masiva entrando a la fuerza laboral. Urbanización rápida. India agregará 300 millones de residentes urbanos para 2040. Inversión en infraestructura finalmente acelerando niveles de educación, subiendo rápidamente. Predicción. India se convierte en el poder manufacturero dominante para bienes complejos y de alto valor que requieren trabajadores educados, electrónicos, farmacéuticos, maquinaria de precisión. Piensen en el papel de Alemania en la economía europea. Vietnam, el ganador de eficiencia inmediata, 2022-2035. Vietnam está actualmente en su punto dulce, exactamente donde China estaba en 2005. Tienen en costos laborales bajos, pero fuerza laboral educada. Desarrollo de infraestructura rápido, políticas gubernamentales, pronegocios, momento perfecto. Mientras las empresas se diversifican de China, paralelo histórico en Vietnam, hoy es como Corea del Sur en 1980, pequeño, eficiente, perfectamente posicionado para capturar la próxima ola de manufactura. En predicción en Vietnam, domina la manufactura intensiva en mano de obra hasta 2035. Luego enfrenta las mismas presiones salariales que China enfrenta hoy. Necesitarán subir la cadena de valor o perder competitividad. En México en el campeón de integración regional, 2025 a 2040. La oportunidad de México está impulsada por un cambio histórico hacia regionalización. La era de cadenas de suministro globales está terminando. La era de cadenas de suministro regionales está comenzando. Las ventajas de México en TMS proporciona acceso garantizado al mercado. Arbitraje salarial a un significativo $4 por hora versus $15 por hora.
salarios manufactureros, IIUU, base industrial establecida en automotriz y aeroespacial, seguridad energética, con descubrimientos recientes de petróleo y gas paralelo. Histórico, en el papel de México podría ser como la relación de Canadá con los Estados Unidos, integrada, especializada, mutuamente beneficiosa. En predicción, en México se convierte en el proveedor dominante para mercados norteamericanos, especialmente en automotriz, aeroespacial e industrias intensivas en energía. Las lecciones históricas que impulsa las transiciones manufactureras. Estudiar transiciones económicas durante los pasados 200 años revela patrones consistentes. Arbitraje de costo laboral en la manufactura se mueve cuando las diferencias salariales alcanzan ratios de 3:1. Preparación de infraestructura. En los países necesitan puertos, energía y transporte antes de que llegue la manufactura. Estabilidad política. Los negocios necesitan reglas predecibles y derechos de propiedad. Umbral de education. La manufactura moderna requiere alfabetización y aritmética básicas. Acceso al mercado. Los países necesitan mercados domésticos grandes o acuerdos comerciales favorables. India puntúan 4/5 partes. Infraestructura aún desarrollándose. Vietnam puntúa 4/5 partes. Acceso al mercado limitado por tamaño. México puntúa en 3/5 partes. Preocupaciones de estabilidad política y educación. El comodín geopolítico en la fuerza impredecible de la historia. Pero aquí está lo que la historia nos enseña sobre predicciones económicas. La geopolítica puede cambiar todo de la noche a la mañana. A la crisis del petróleo de 1973 reorganizó la manufactura global. El fin de la Guerra Fría abrió nuevos mercados. El 1 de septiembre cambió el pensamiento de cadena de suministro. COVID-19 priorizó resistencia sobre eficiencia. ¿Qué cambios geopolíticos podrían remodelar este análisis? Tensiones. Yanju. China escalando a desacoplamiento económico. Cambio climático haciendo ciertas regiones inhabitables. Avances tecnológicos. Automatización. Cambiando la economía laboral. Nuevos bloques comerciales formándose alrededor de diferentes potencias. Conclusión: el futuro está distribuido. Entonces, ¿quién es la próxima China? La respuesta honesta de la historia es: nadie y todos. En ningún país individual dominará la manufactura global como China lo hizo de 2000 a 2020. Esa era terminó. En cambio, estamos entrando a una era de manufactura distribuida, donde diferentes países se especializan en diferentes industrias para diferentes mercados. India sobresaldrá en manufactura compleja y de alta habilidad. Piensa en farmacéuticos, electrónicos, maquinaria de precisión. Su fuerza laboral educada e instituciones democráticas proporcionan ventajas a largo plazo. Vietnam ya está ganando en manufactura eficiente e intensiva en mano de obra, textiles, electrónicos simples, operaciones de ensamblaje, pero enfrentarán presiones salariales para 2035 y necesitarán subir la cadena de valor. A México dominará las cadenas de suministro norteamericanas, automotriz, aeroespacial, equipo energético. La geografía es destino y están perfectamente posicionados para la tendencia de nearshoring. Los verdaderos ganadores serán las empresas y países que entiendan este futuro distribuido y se posicionen en consecuencia. Los perdedores serán aquellos que aún piensen en términos de dominancia de un solo país. ¿Qué piensan? ¿Estamos en lo correcto sobre este futuro distribuido o ven un país tomando la delantera? Déjenme saber en los comentarios, leo cada uno y a menudo respondo. Y si disfrutaron esta inmersión profunda en historia económica, denle al botón de suscribirse porque tenemos más episodios viniendo sobre cómo la tecnología, demografía y geopolítica están remodelando la economía global. Gracias por ver y los veo en el próximo.